En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma. Bueno, pues nada, ya teníamos ganas de estar otra vez aquí con todos vosotros, con todos ustedes. Todo el equipo de Sin palos en las ruedas, desde luego les manda un ferviente saludo y decirles que esperan que pasen un buen rato con nosotros. Hoy vamos a hablar de algo que, aunque pareciera triste, pero es muy interesante. La verdad que hablar de la muerte pues suena a veces con mucho frío, un poco de aquella manera, pero también hay que hablar de ello. La muerte es, paradójicamente, una de las pocas experiencias verdaderamente universales y al mismo tiempo la más desconocida. Todos la enfrentaremos, todos perdemos a quienes amamos, todos pensamos en algún momento en ese final inevitable que pone punto y aparte en nuestras vidas, y sin embargo seguimos sin saber con certeza qué significa realmente morir. Cuando decimos la muerte, normalmente imaginamos una línea que se cruza, un apagón, un final rotundo, pero la ciencia moderna ha ido desdibujando este límite. Hoy sabemos que la muerte no ocurre en un solo instante, es más bien un proceso que comienza cuando el corazón deja de latir, los pulmones dejan de respirar y el cerebro cesa su actividad. Pero incluso entonces, algunas células continúan vivas por minutos o, a veces, horas. En ciertos órganos, como la piel o los huesos, puede haber actividad durante días. ¿Significa esto que la muerte es reversible? Pues se cree que no, pero sí nos obliga a repensarla como un fenómeno gradual, no instantáneo. Y lo más integrante es que en los últimos años se han documentado cientos de testimonios de personas que fueron declaradas clínicamente muertas y luego reanimadas, sí, como lo oyen. Estas experiencias cercanas a la muerte, las llamadas ECM, no solo han sido estudiadas por médicos, sino también por neurocientíficos, psiquiatras o teólogos, que también. Muchas personas describen sensaciones de profunda paz, de estar fuera de su cuerpo, de atravesar un túnel o de encontrarse con seres queridos fallecidos. Algunos científicos explican estas vivencias como descargas eléctricas cerebrales al borde de la muerte o como reacciones químicas en un cerebro que está perdiendo oxígeno, pero otros se atreven a dejar la puerta abierta. Tal vez estamos ante algo que aún no podemos comprender del todo. En cualquier caso, la muerte sigue siendo para la mayoría un auténtico enigma. Un territorio en el que la ciencia, la filosofía y la espiritualidad se entrecruzan. Las grandes religiones han puesto muchas veces propuestas de respuesta a esto. El cielo, la reencarnación, el juicio final, el descanso eterno. Estas visiones no solo intentan explicar el más allá, sino también dar sentido a la vida misma, porque pensar en la muerte es inevitablemente pensar en cómo vivimos. Y tal vez esa sea la pregunta clave. No qué ocurre cuando morimos, sino cómo vivimos sabiendo que vamos a morir. La conciencia de la muerte, la consciencia de este asunto, lejos de ser una condena, puede ser una brújula. Nos recuerda que no somos eternos, que nuestros días son finitos, que se acaban. Nos obliga a preguntarnos si estamos haciendo lo que realmente queremos, si estamos cultivando relaciones sinceras, si estamos dejando huellas que importan. En ese sentido, la muerte puede ser una gran maestra. Nos enseña a valorar lo cotidiano, a perdonar más rápido, a amar más intensamente, porque cada momento, cada palabra, cada abrazo podría ser el último. También deberíamos hablar de cómo mueren las personas en nuestra sociedad, por ejemplo. En muchos países la muerte ha sido medicalizada, institucionalizada, separada de la vida cotidiana, vaya. Morimos en hospitales, muchas veces solos, sin rituales, sin despedidas, sin preparación emocional, y eso nos deja a los vivos desorientados, heridos, a veces incluso culpables. Tal vez uno de los grandes retos de nuestro tiempo no sea solo alargar la vida, sino también recuperar una manera más humana y compasiva de morir. Y luego está lo que llamamos el duelo, porque cuando alguien muere, no desaparece solo su persona, desaparece una voz, una risa, una costumbre compartida. Mueren los futuros posibles que imaginamos con esa persona, pero también nacen otras cosas, el recuerdo, el legado, la gratitud.
Morir no es solo un fin, a veces es el comienzo de una transformación en quienes seguimos aquí, en este mundo, que a veces es bastante complicado. Lo cierto es que la muerte sigue siendo un misterio y quizás está bien que sea así. No todo debe ser explicado, no todo debe ser controlado. Hay cosas, como el amor, como la muerte, que pertenecen a esa parte de la experiencia humana que escapa de las fórmulas y se instala en la profundidad. Miren, mientras tanto, lo único verdaderamente cierto es que estamos vivos. Aquí, ahora. Y eso es suficiente para darle sentido a todo lo demás. Así que vivamos con conciencia, vivamos con la certeza humilde de que algún día nos iremos, pero que lo que hagamos hasta entonces puede dejar huellas imborrables. Porque al final, lo que llamamos muerte puede ser solo otra forma de recordar que cada segundo de vida es un regalo. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestro primer apartado, que como le decía en la editorial, pues va a hablar de algo que muchas veces tememos hablar de ello, que es la muerte. Y para ello, pues hemos invitado a la doctora Luján Comas, que es médica investigadora, autora de referencia en experiencias cercanas a la muerte. Seguro que algunos de ustedes ya la conocen porque ha salido en algún medio de comunicación. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra. Ha trabajado pues, en Barcelona durante 32 años en el Hospital Vall d'Hebron. Es especialista en anestesia y reanimación. Y bueno, pues sabe muchísimo de lo que vamos a hablar. Querida doctora Luján Comas, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Hola Javier, pues muy bien y contenta de estar aquí en tu programa. Gracias por traerme y decirte que has hecho una exposición magnífica. Gracias. Magnífica de todo. Es que has hablado de todo. Has tocado todos los temas de una manera muy sutil, pero todo muy bonito. Bueno, pues gracias porque me ha gustado. Se lo agradezco. Bueno, investigaciones recientes han demostrado que el cerebro puede permanecer activo incluso después de que el corazón deja de latir, ¿no? Hay un estudio publicado en la revista Resuscitation que observó que durante la reanimación cardiopulmonar algunos pacientes mostraron picos de actividad eléctrica cerebral, incluyendo pues ondas gamma asociadas con funciones cognitivas complejas como la conciencia y la percepción sensorial, ¿no? Doctora, qué complejo es todo esto para darnos cuenta que estando vivos no entendemos la muerte, ¿no? Es que no la entendamos, es que no la aceptamos. Y no la aceptamos y la escondemos cuando, como tú has dicho, es lo único cierto, ¿no? Y aunque no quieras oír hablar de la muerte, pues bueno, que eso no te impida vivir lo que tú has dicho, de vivir en el aquí y ahora y darte cuenta. Porque es que si no te das cuenta, es que ya estabas pensando en lo que ibas a hacer después y te has perdido ese momento. Y entonces te das cuenta cuando te dan un diagnóstico de un cáncer o de una enfermedad terminal que no has vivido. Y claro, nosotros venimos aquí con un tiempo determinado y eso no lo valoramos. Parece que tengamos todo el tiempo del mundo. Y el incorporar la muerte te ayuda a valorar la vida. Uh-huh. Tú valoras las cosas cuando las pierdes, generalmente. Si te rompes una pierna, te das cuenta de lo importante que es tener una pierna y no ir con el yeso, con la muleta, y así con... Uh-huh. Doctora... lo vas a recuperar, dime. Yo digo que somos... somos química, somos agua, somos electricidad y somos sensaciones también. Claro, somos percepciones y son esas percepciones muy importantes, muy importantes. En principio, cuando estás vivo, las percepciones son a través de los sentidos y uno de ellos es la piel,
que la piel es el órgano que pesa más de todo nuestro organismo, pesa muchos kilos, pero se ha visto que cuando uno muere en el hospital, piensa que nosotros estamos haciendo la investigación, tenemos 15 hospitales entre España y América Latina, en España 13, y estamos estudiando la conciencia durante la parada cardíaca registrada en los hospitales. O sea que hay un diagnóstico, y hay un diagnóstico que el cerebro no funciona, y que si toda la actividad mental viene del cerebro, si todas las sensaciones vienen de los sentidos físicos que le pasan la información al cerebro, ¿cómo es posible que en un porcentaje entre un 10 y un 20-25% de las paradas cardiorrespiratorias reanimadas tienen percepciones? Ven, oyen, gustan, sienten, tienen capacidad de pensar, tienen esa sensación de amor que no tienen palabras para describir. Bueno, tienen toda una serie de características, de vivencias que cuando vuelven aquí les cambia la vida. Nosotros estamos haciendo un estudio con un grupo control. Son todas aquellas reanimaciones cardiopulmonares que han ocurrido en el hospital, pero que no han tenido la experiencia cercana a la muerte. Y lo vemos en un estudio de 8 años, con 3 fases, y vemos cómo ha cambiado la vida de las personas que han tenido una ECM, aunque sea ligera, y las que no la han tenido, que también la vida les ha dado una segunda oportunidad de vida y podían valorarla y cambiar, ¿no? Y pues no, cambian las personas que han tenido esa experiencia, porque se dan cuenta que todo es amor, se dan cuenta que no hay juicio, que tienen una paz enorme, que están unidos a todos y que todos somos responsables de todos, de tal manera que cuando vuelven y empiezan a comunicarlo, porque no ocurre el cambio hasta que pueden expresarlo, porque en el intermedio hay una fase que es muy dura para las personas que han tenido una ECM, porque no saben lo que les ha pasado, no lo pueden conversar con nadie. Si lo conversan, piensan que les van a medicar, que les van a llevar al psiquiatra, claro, que van a pensar que están locos. No lo dicen. Y cuando empiezan a decirles, cuando empiezan los cambios. Y los cambios estadísticamente están también comprobados. Hay más de un 70% de casos que se divorcian porque los gustos han cambiado y ya no es la pareja con la que te habías casado, ahora es otra, que es más espiritual, es menos materialista, le gusta más el contacto con la naturaleza, con los animales, quiere hacer obras por los demás, es más altruista, claro, busca tener sentido en su vida. Me gustaría preguntarle cuál es la curiosidad que le llevó a empezar a estudiar experiencias cercanas a la muerte. Pues la curiosidad es que la muerte y yo hemos estado muy relacionadas durante toda mi vida, a nivel personal y a nivel de mi profesión. Yo, al ser anestesista, he reanimado muchísimos paros cardíacos. Además, durante 18 años estuve como anestesista en cirugía cardíaca. Teníamos unas urgencias vitales impresionantes. Y también he sido el equipo pionero del trasplante bipulmonar. O sea, siempre he estado rodeada de la muerte. Pero a raíz de que mi primer marido le dieron un diagnóstico sin ninguna posibilidad de vida ni de tratamiento, pues empecé a buscar y a estudiar todo aquello que me pudiese dar una ventana abierta a qué pasa después de la muerte. ¿Cuáles son las teorías? Y en aquella época todo lo que había era estudios retrospectivos. No eran científicos, eran recogidos, recopilación de estudios. Hasta el 2001, con el estudio del doctor Pim Van Lommel,
no fueron prospectivos, es decir, con un diagnóstico antes de que ocurra, y un tratamiento y un seguimiento. Y fue con él que lo empecé a estudiar. Murió con mucha paz, con mucha esperanza, y yo pensé, si a él le ha ido bien, ¿por qué no puedo ayudar a otros a quitar ese miedo a la muerte, que es miedo a la vida? Claro. Y que la gente aprenda a valorar lo que tiene y a vivir antes de que sea el último momento. Siempre está bien, aunque sea el último, pero si te impide vivir, pues es mejor aprenderlo antes, ¿no? Claro, hay una cosa que me resulta muy curiosa, que es que todas aquellas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte cuentan cosas muy similares, con lo cual, sin Sí, conocerse, sin saber de qué va esta experiencia, sí. y lo que llama poderosamente la atención de que hay algo que está ocurriendo y que puede tener un índice de certeza muy alto, ¿no? ¿Hay alguno de ellos, además de esto que me quiera comentar, que haya contado algo que no le haya pasado a nadie? Son las personas que tienen visiones de futuro, claro, pero sí hay personas que tienen esa visión. La visión no es la misma porque depende de la época, que hayan tenido la SM o no. Pero esos son para mí lo más diferente porque todavía no se sabe qué va a ocurrir Mm, y luego ocurre, ¿no? claro. Pero en general, hay un conjunto de 16 ítems que están hechas a escala por el doctor Grayson, Bruce Grayson, que es un catedrático de psiquiatría de la Universidad de Virginia, y, y él lo ha experimentado a lo largo de investigación de muchos años y ha visto que en todos ocurren con variaciones personales, porque lo que sí son las variaciones personales, ¿no? Te encuentras a personas fallecidas, pero a veces son de la familia, a veces no todo el mundo se las encuentra. Lo que normalmente hay un ser de luz, está el verse fuera de su cuerpo y observar lo que están haciendo, si le están reanimando, pero sentir que ellos eran aquello, pero que no son aquello. ¿Sabes? Que Ujú. son aquella esencia que además se ven completos, que está observando. Y bueno, ven que esto, de una manera u otra, se ha visto desde las primeras ECMs, que la primera me parece que es de Platón, que habla Platón en la República, Ujú. de un caso. Y se ha visto que es en todas las culturas, en todas las religiones, en todas las épocas. Uno con su mente cuando vuelve, pues a lo mejor intenta definir a ese ser de luz y lo pones en lo más elevado de tu religión. Ujú. Pero hay otras personas, y puede ser Jesús o Mahoma o Buda, pero que hay otras personas que lo identifican simplemente con luz, con esa paz, con ese amor que les envuelve. Ujú. Y también es muy importante aclarar que en todas estas investigaciones no hay nadie que te juzgue, porque muchas veces vemos que ese miedo a la muerte ya es cultural o de una religión o las llamas que te envolvían y el infierno y todo eso. No, eres tú mismo el que te juzgas y te juzgas de cara a lo que vive la otra persona, porque a lo mejor para ti no era importante cuando lo Ujú. has vivido, pero allí en esa revisión estás viendo, sintiendo lo mal que se siente la otra persona. Incluso hay casos que han querido volver para poder solucionar aquel daño que han hecho que no querían hacer, porque han sentido todo aquello de la otra persona. O sea, es uno mismo, y claro, como es uno mismo, que no Ujú. te lo están diciendo, cuando vuelves, eh, ya sabes que todo tiene consecuencias, Así ¿no? decía Platón, evidentemente, que la muerte era como la liberación del alma, ¿no? Y el cuerpo un obstáculo para el conocimiento, ¿no? Y que la filosofía era como la preparación
para la muerte, ¿no? Que era pues aprender a morir, ¿no? De alguna manera. Sí, Doctora, parece ser que todas las cosas que suceden en esta experiencia cercana a la muerte son bonitas. Es decir, a veces nos dicen que te vas a ir con el diablo, ¿qué tal? Ese tipo de cosas que parecen un poco jocosas, pero que claro, con todo lo que estamos viendo, que se ha investigado, todo lo que padecen estas personas que pasan por este tránsito, hablan de amor, sí, de felicidad, de paz, sí. de tranquilidad, de algo, pero una paz y una tranquilidad Ujú, que no está, no se vive en la tierra, es mucho más placentera, ¿no? sí. No hay nada malo. Es que es profunda. Lo que explican es que no tienen palabras para explicarlo, pero que es de una profundidad que la viven con todo su ser, no tienen células en ese momento, pero es con su ser completo, no Ujú, con el cuerpo físico. Y cuando vuelven con esa, bueno, no es una creencia, sino una experiencia. Y vienen con el miedo a la muerte que ha desaparecido. Pueden tener miedo al dolor, pero no a la muerte, porque saben que la muerte no existe, porque la han experimentado. No es que le hayan informado y sea una creencia. ujú. Y bueno, hay un porcentaje muy pequeño, pues no sé, sobre un 4% de experiencias que son negativas o que ven oscuridad eh, pero tanto unas como otras cambian la vida. Yo creo que eso es importante, ¿no? ¿Qué papel juega el cerebro en todo esto? Porque saben Sí. que sigue. Dime, No, no, perdón, continúe. el dinero. No, decía que qué papel juega el cerebro en todo esto, en estos Ah, episodios. el ¿Hasta qué punto cerebro. puede aplicarse como un tema de neurociencia, ¿no? Mira, los estudios que has dicho antes me parece que solo son 2 pacientes de 4 que se han investigado Ujú, y no, no no es demostrativo con 2 pacientes, pero independientemente de eso, no hay sustrato en el cerebro para hacer un pensamiento abstracto, complejo, como los que ocurren durante las SM. ujú, También has hablado del déficit de oxígeno. Eso ya correcto. se ha comprobado absolutamente que no es ni un aumento de CO2, ni endorfinas, porque las endorfinas las tendrían antes y después, no desaparecen en el acto. Y cuando te hablan estas personas de que vuelven al cuerpo, vuelven a todos los dolores, a todas esas vivencias. Y en teoría están en sangre Ujú. las endorfinas que pudiesen ser. Y el CO2, el anhídrido carbónico y el oxígeno y el déficit de oxígeno, pues en los hospitales habría colas de ECMs porque en invierno está lleno de agravaciones respiratorias dentro de un respiratorio crónico Ujú. o un fallo respiratorio agudo y no se habla de ECMs. Y si hay No. algo detrás de la muerte, ¿qué hay detrás de la muerte? Si decimos que existe la muerte. Sigue la vida. Sigue la De otra vida manera, porque ellos, nos de reencarnamos. otra manera. Yo creo en la reencarnación porque me parece como lo más lógico dentro de mi mente, que estamos en 3 dimensiones y no sé, pero dentro de mis 3 dimensiones me parece que es lo más lógico para que ocurra como con todo este universo maravilloso, vas a tener una vida y una sola posibilidad. Y tú has tenido suerte y los que no han tenido suerte y los que nacen en medio de una guerra, en medio de una pobreza Ujú. absoluta, se les acabó y ya, no más. Entonces, hay estudios científicos, entre ellos el del doctor Ian Stevenson, que ha estudiado más de 30.000 niños, perdón, 3.000 niños, Ujú. casos interesantísimos, pero desde el punto de vista científico que lo ha ido investigando como, bueno, con una base de datos impresionante y ha dado casos de personas que o sí científicamente te demuestran bueno, que esa persona sabía. Fíjate, había un caso muy interesante
que Mahatma Gandhi hizo una comisión para investigar a una niña que decía que había sido tal persona, que había estado casada con tal otra persona, que vivían en un pueblo a como a 200 kilómetros. La niña, no me acuerdo qué edad tenía, pues 5 o 6 años, no había salido nunca de su pueblo, y se hizo una comisión, y entre ellos estaba el marido de la persona que decía la niña que se había encarnado actualmente, era la niña, pero que anteriormente había sido fulanita de tal. Y ella no conocía a este hombre. Entonces, esa comisión, entre los que estaba el antiguo marido, fueron al pueblo, y la niña, a pesar de que el pueblo estaba diferente, supo ir a la casa. Y no solo supo ir a la casa, que también estaba reformada, sino que supo encontrar un sitio donde escondían un dinero. Y solo lo sabían el marido y la mujer. Claro. O sea, son cosas que Increíbles. dices, bueno, no entiendo cómo, pero hay pruebas. Es lo mismo que las experiencias cercanas a la muerte. No las podemos negar, porque hay pruebas evidentes. Lo que tenemos que hacer es estudiar, y quizá con los conceptos antiguos pues no tenemos explicación, pero seguro que con nueva tecnología, con una visión más amplia, sin negar que existen, sino estudiándolo, podemos saber algo más. Y doctora, ha hablado de estar en otra dimensión. Sí. ¿En qué dimensión estamos y qué, permítame la expresión, qué pintamos en la vida? Pues no sé, parece ser, según lo que dicen los que han vuelto, que tenemos como un pacto, una misión en la vida que debemos hacer. De ahí que, curiosamente, las personas que se han intentado suicidar y han tenido una experiencia cercana a la muerte no lo vuelven a intentar, aunque cuando vuelven su situación es mucho peor por el daño que han hecho los familiares y demás, ¿no? Y no lo vuelven a intentar porque saben que hay algo que tenemos que hacer. Todos tenemos que hacer algo aquí. Fíjate que tenemos todos una huella diferente, todos tenemos como una identidad, una huella, y hemos venido a aprender algo y a hacer algo para mejorar ese mundo en el que vivimos. Parece ser que quizás hay quien dice que el descubrir el sentido de la vida, que no estaría muy cerca de si hay o no un Dios, podría ser o estar obstaculizada por cuestiones teológicas, ¿no? ¿Usted cree que en este sentido la teología ha hecho que esto se vea de otra manera distinta, que hay un retroceso en este tipo de investigaciones? Porque al final, si la vida no está creada por un Dios, como según dicen distintas religiones, pues todo esto se caería de un plumazo, ¿no? Pero si es que es lo de menos. Para mí es una palabra. Dios es una palabra. Lo que pasa es que nosotros le hemos dado una connotación religiosa y le hemos reducido. Pero cuando tú estudias física cuántica, te das cuenta de que todo es perfecto, que es un universo perfecto y que hay una mente superior que ha planificado todo perfecto, o llámale un campo cuántico, un vacío cuántico, de donde sale absolutamente todo y vuelve todo. Y además es una energía, esa energía que no solo rodea todo lo que existe, sino que interpenetra en todo. O sea que ahí también encontraríamos muchas cosas que dice la religión, creados por Dios a su imagen y semejanza, que somos co-creadores. Hay muchas cosas que se corresponden, que pueden ser. No, llámale, no sé, principio creador, pero alguien ha creado esto, porque es que es perfecto. Yo solo miro nuestro cuerpo físico. Cuando yo estudio la medicina, cuando yo estudio las células, saber que cada célula hace 100.000 reacciones químicas por segundo.
sin que nadie le diga lo que tiene que hacer. A ver, ¿de dónde lo ha sacado? Claro. ¿Sabes? Claro. Y si el 95% de las cosas que están no lo vemos, esa energía oscura no la vemos, y la materia oscura, que es un porcentaje pequeño, pero lo que vemos es un 4 un 5%. Ujú. ¿Qué patrones comunes? Y ese mundo, ¿quién lo ha Sí. hecho? Ujú. Está claro. Llámale energía 1, vida, no lo sé. ¿Qué patrones, doctora, comunes ha encontrado en niños frente a adultos en los relatos que ha podido escuchar? Si ha habido alguno distinto, Sí. parecido. Los niños son muy impactantes. Nosotros estamos haciendo la investigación también con niños. Son muy impactantes. Y son muy impactantes porque a esas edades no tienen ninguna connotación religiosa y te pueden decir que... Ahora me estaba acordando de algún niño que debía tener 3 o 4 años y cuando la abuelita estaba muy mal le pregunta a sus padres, ¿y la abuelita también irá al túnel? Y le dicen los padres, ¿pero cómo que al túnel? Sí, al que yo estuve cuando me operaron. Y dice, ¿pero cuándo te han operado? El niño me parece que tenía 6 meses. Ujú. Y le operaron, ahora no me acuerdo de qué, ponle una hernia, le operaron y tuvo un paro. Y bueno, pues aquello estaba en el olvido y el niño no podía expresarse, pero se enteraron los padres porque dijo lo que había pasado para saber si la abuelita pasaría por eso. Y luego te pueden hacer un dibujo que es también muy impactante, de cómo se ven desde arriba, cómo se ven que les están reanimando alrededor de la cama, donde está de la camilla, Es increíble. cómo está todo el mundo y cómo ellos están desde arriba. O otros que han dicho cuando vuelven, que estuvieron con el abuelito que nunca han conocido, que a lo mejor murió hace 30 años y te dicen que le dijo el abuelito, cómo era, cómo iba vestido. Claro, ¿dónde han aprendido eso? Ya, es muy curioso, la verdad, es sorprendente. Hay también Pero experiencias... no podemos decir que esto es inventiva, porque No. es que ¿de dónde la sacan? Claro, no. Yo es que he visto un reportaje en Netflix de un niño que describe perfectamente cómo estuvo en una batalla de la Segunda Guerra Mundial siendo piloto de un avión de combate. Y la describe perfectamente y así surgió un crío de 5 o 6 años, creo que es. Doctora, Sí. ¿por qué también hay experiencias de personas que son ciegas, ¿no?, de nacimiento y que Sí, afirman sí. haber visto durante una experiencia de estas características, ¿no? Sí, hay un estudio del doctor Rein que con ciegos de nacimiento y describen perfectamente todo y los colores y lo que han visto. Cuando, pues, ¿cómo pueden describirlo si nunca lo han visto, no? Porque es como describir el sabor de una manzana si no has tomado nunca una manzana. A ver, ¿cómo lo describes, no? Claro. Sí. Hablábamos antes de la información, de la investigación. Parece que ya hay países como Holanda o Estados Unidos que ya documentan estas experiencias en hospitales, ¿no?, que les parece relevantes. Sí. Es decir, algo está pasando, algo Sí. investigan. No sé si aquí en España esto está ocurriendo o simplemente es Con de manera nosotros. voluntaria, ¿no?, el que dice, oye, me interesa esto, voy a hacerlo, ¿no? No. Nosotros estamos haciendo el estudio que se hizo en Holanda. En Holanda solo hubo 10 hospitales, nosotros tenemos 15 hospitales. Para que un hospital pueda entrar, primero de todo tenemos que hacer el proyecto y pasarlo a la Comisión de Ética en la Investigación. En el Comité Nacional ha pasado el comité y después en todos los hospitales
grandes que tienen también el comité de ética en la investigación también lo han pasado. O sea, como cualquier medicamento. Y se sigue en se mete todo el informe en un cuaderno de recogida de datos electrónico que la Universidad de Vanderbilt nos ha proporcionado, nos ha ayudado en esto. Y bueno, la gente que lo está haciendo son en distintos hospitales, está el Clínic de Barcelona, está Bellvitge, también en Barcelona, el 12 de octubre, el Ramón y Cajal en Madrid, hay hospitales en La Coruña, en Albacete, en Benalmádena, tenemos muchos hospitales. O sea que ya es serio esto. Todos los registros. Claro. O sea, esto va muy en serio, muy en serio. Y tiene mucha gracia porque, bueno, a través de Fundación ICLOI hemos iniciado el proyecto y hemos encontrado personas que no tienen que creer nada, simplemente que han percibido algún caso de estos y quieren investigar, o personas que no creen nada, no han visto nunca nada y quieren investigar. Entonces tiene mucha gracia porque además no se paga al hospital por hacer la investigación. Pues doctora Luján, increíble lo que nos ha contado, espectacular, la verdad, con muchas incógnitas, pero ya algunas medio resueltas, pensando que hay algo después de la muerte. La verdad que, bueno, alenta a que por lo menos vamos a seguir en este mundo, porque tampoco estamos tan mal, ¿eh? Autora también de Existe la muerte o Vida más allá de la vida, libros que les recomiendo si quieren tener algún tipo más de información, y agradecerle su participación y toda la experiencia que nos ha trasladado, porque, como digo, ha sido fantástico. Así que nos volveremos a ver si usted lo desea. Por supuesto, Javier, muchísimas gracias. Gracias por todo. Buenas tardes. Venga, hasta luego. Adiós. Buenas tardes. Adiós. El exceso de peso no es solo una cuestión de imagen, es salud, bienestar y calidad de vida. En IMEO te ayudamos a alcanzar un peso saludable con tratamientos médicos personalizados y seguros. Mejora tu energía, protege tu corazón y gana años de vida. Visítanos en imeovisidad.com y empieza hoy tu cambio. IMEO, cuidamos de ti. En Pasito a Pasito, damos los primeros pasos hacia el desarrollo integral de tus pequeños. Somos el centro de atención temprana especializado en brindar apoyo a niños con necesidades especiales. Próxima apertura en calle Ramón Power 54 local. Para más información llama al 91 593 35 50. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. Bueno, pues vamos ahora con este segundo bloque, que ni más ni menos es para presentar el primer estudio, el primer informe sobre la asistencia personal en la ciudad de Madrid, en concreto en toda la Comunidad de Madrid. Se ha presentado hoy, hace unos días, AuPerMad 2025, que es el primer diagnóstico sobre las condiciones de vida de las personas con discapacidad física y orgánica en la Comunidad de Madrid. Para ello, pues contactamos desde Fama con ICS Ingenia para que durante 7 meses estuvieran investigando cómo estaba la situación de la autonomía personal en la comunidad, cuánta gente conocía la asistencia personal, bueno, y las características y peculiaridades que todo esto desarrolla desde que se creó la Ley de Autonomía Personal y de Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que como podrán intuir, ahora cuando se lo contemos, pues observarán cómo no estábamos en el error de que poca gente conoce esta prestación y que más se potencia la dependencia que la autonomía personal. ¿Y quién mejor para contarnos todo esto que Sergio González,
que es el secretario de Accesibilidad y Autonomía Personal de Fama. Sergio, ¿qué tal? Hola Javier, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, hombre, muchas gracias por acogerme. Bueno, un placer. Oye, cuéntanos un poco, bueno, un poco no, el estudio, los resultados más relevantes del estudio, por favor. Pues bueno, a mí, Javier, hay un grupo de música que me gusta mucho que se llama Super Submarina y tiene una canción que se llama Algo que sirva como luz. Pues este estudio ha querido dar luz a un vacío de interés por saber cuál es el día a día de las personas con discapacidad en materia de autonomía personal. La clave de este estudio ha sido poder dar luz y conocer más cómo es ese día a día, y para eso el estudio ha tenido, digamos, dos vertientes. Una más cuantitativa, que ha ido más al dato, cuantificar diferentes aspectos de la autonomía personal del colectivo, y luego además aproximarnos mediante testimonios a su día a día, ¿no? Entonces, bueno, la parte de la encuesta ha puesto de relieve una situación crítica cuanto menos. Cuando le preguntamos a la persona para ella qué es la autonomía personal, pues vemos que sobre todo es independencia, ¿no? 3 de cada 4 personas indican eso, que para ellos es la independencia. Cuando les preguntamos sobre cuál es el ocio que desarrollan habitualmente, es curioso que todo es dentro de la vivienda. Pues un 40% dicen que navegan por internet, que se reúnen con familiares y amigos, ven la televisión, pero nos encontramos que fuera de la vivienda surgen los problemas de apoyos y de accesibilidad. Vemos que 3 de cada 4 personas con discapacidad no pueden viajar debido a esta. Y además, 1 de cada 2 no puede hacer algo tan común como es asistir a eventos culturales, asistir al cine, asistir a conciertos. Vemos además que las actividades en las cuales se necesita más apoyo pues son aquellas relacionadas con la realización de tareas domésticas, hacer la compra, y vemos que hay dificultades especialmente importantes en el aseo personal y vestirse, en lo que se denominan pues las actividades básicas de la vida diaria. Cuando la persona encuestada vivía con otras personas, veíamos que 7 de cada 10 reciben apoyos de esos convivientes, habitualmente familiares, y vemos que lo más habitual es que sea la pareja o los progenitores de la persona. Además, vemos que 4 de cada 10 encuestados pues reciben apoyos de personas que no residen dentro de su hogar, siendo lo más común pues los empleados domésticos. La clave, y aquí viene uno de los datos más relevantes, es que 1 de cada 2 personas indica que los apoyos que recibe no son suficientes, no están cumpliendo con lo que esa persona necesita. Vemos que la asistencia personal es el gran desconocido como siempre, ¿no? Hablábamos que en España, en total de prestaciones del sistema para autonomía personal, el 0,53 es la asistencia personal. O sea, aquí en la Comunidad de Madrid es un porcentaje muy minoritario de la encuesta, solamente el 14% es usuario de asistencia personal, y vemos que en su mayor parte, 3 de cada 4 personas que son usuarios tiene que sufragar el gasto en parte de manera privada y otra subvencionada. ¿Por qué? Porque las horas que tiene no son suficientes, las horas de apoyo no son suficientes para cubrir sus necesidades. Y es dramático, porque es que además vemos que 9 de cada 10 personas que son usuarios de asistencia personal afirman que es un apoyo clave para su día a día. Y 4 de cada 10, debido a esas insuficientes horas de apoyo, afirma que no llega a cubrir todas sus necesidades. Además, hemos detectado que hay un problema muy importante a la hora de buscar nuevos asistentes personales, porque es muy complicado poder buscarlos. Vemos como lo más habitual es tirar de redes de contactos. De hecho, 6 de cada 10 personas así lo indican, 1 de cada 2 acude a portales de empleo digitales, y además las entidades del tercer sector también hacéis una labor muy, muy importante a la hora de poder poner en común en relación a los usuarios y a los asistentes personales. Hay otra cuestión importante, y es que, como sabemos, la figura del asistente personal todavía no está regulada y hace falta disponer de un certificado de profesionalidad o una experiencia mínima para poder ser asistente personal. Bueno, pues 6 de cada 10 usuarios de asistencia personal no conoce los programas de formación para asistentes personales, que es una cuestión clave porque si su asistente personal, el que quiere que sea,
no tiene esa experiencia o titulación, no va a poder hacer el trabajo. Por otro lado, también lo comentamos anteriormente, esas barreras cuando salimos fuera de la vivienda, y la realidad es preocupante. Vemos como pues el 73% encuentra graves problemas a la hora de transitar por la vía pública, o sea, por la calle. Además, el 70% tiene problemas para poder utilizar el transporte público y más del 60% tiene problemas cuando quiere ir a un restaurante o a un bar. En cuanto al transporte público, es muy curioso porque vemos que la gente alude pues a ascensores del metro que no funcionan o plataformas de autobuses que no funcionan, pero es curioso como en cercanías se demuestra que es tan inaccesible el cercanías que las personas con discapacidad directamente ni siquiera piensan en que esta vía de transporte sea realmente una opción. O sea, ni siquiera está en su imaginario. Y lo dramático es que realmente la asistencia personal, esta situación pone en riesgo la calidad de vida de las personas con discapacidad. Mira, en la encuesta preguntábamos a las personas pues cuál era su calidad de vida autopercibida, ¿no? De 0 a 10, 0 muy mala, 10 muy buena. Bueno, pues hemos visto cómo las personas que son usuarias de asistencia personal tienen 2 puntos más de promedio, han sacado un 7,4, que las que no tienen este recurso, que han sacado un 5,8. Eso nos da buena muestra de cómo la calidad de vida la asistencia personal incide mucho en la calidad de vida. Luego, además, como te comentaba, en los testimonios, pues hemos podido acercarnos un poco más a la realidad, más allá de esos datos, ¿no?, que te vengo contando. Uh-huh. Y hemos visto cómo realmente, Javier, hay la falta de apoyos deriva en personas desatendidas y una adaptación de su ritmo vital a las horas de asistencia que tienen. O sea, hay situaciones en las cuales los servicios de ayuda a domicilio no acuden, lo hacen a diferentes horas, diferentes auxiliares. En resumen, vivir de forma independiente para mucha gente no es una opción y por ello se demanda más asistencia personal y menos residencias. Esas son palabras textuales. Uh-huh. Además vemos que hay una importante falta de conocimiento sobre las prestaciones y servicios a los que se tienen derecho. La inclusión laboral y el acceso a la educación superior son 2 ámbitos sobre los cuales hay importantes dificultades para acceder a ellos, y esa falta de accesibilidad que venimos hablando de ella, pues vemos cómo provoca una fuerte discriminación. Porque si tenemos problemas en la vía pública, en los transportes, en el acceso a los locales, eso provoca la necesidad de que vayamos siempre acompañados y tener un control total tanto del trayecto como del destino al que queremos ir. O sea, tenemos que gestionar nuestra vida hasta unos límites insospechados. Además, hemos comprobado que si bien la domótica para el hogar supondría una gran mejora para la autonomía personal de las personas con discapacidad, hay un difícil acceso a esta por desconocimiento y además por el elevado coste de varias soluciones. Además, hemos visto que que ayuda a atender en este estudio una cuestión muy importante que siempre queda relegada, que es el entorno rural, ¿no? Siempre aquí en la Comunidad de Madrid pues tenemos la idea de la Comunidad de Madrid como ciudades, ¿no?, como cosmopolita, claro, entorno urbano. Pero ¿qué pasa en el entorno rural? Bueno, pues todas estas cuestiones que estoy detallando en el entorno rural todavía están en una situación peor. Es más complicado tener asistentes personales, poder acceder a ellos. Es más complicado la accesibilidad a los locales. Los transportes, además de tener menor frecuencia de transporte público, muchos de ellos no son accesibles plenamente, y hace que ese día a día se viva de una forma más complicada, ¿no?, con una menor cantidad de apoyos y unas mayores vulneraciones de derechos. Por resumir un poco todo esto, hemos elaborado una serie de recomendaciones que creemos que son vitales para que cambie la vida día de las personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid. Para empezar, es fundamental que la asistencia personal la gente la conozca. No podemos estar
con un absoluto desconocimiento sobre el recurso. Hace falta sensibilizar, difundir el recurso, incrementar las prestaciones económicas y además pues que haya plataformas digitales que puedan poner en contacto asistentes personales con usuarios, ¿no? Hemos visto que es un problema importante que cuando un usuario necesita buscar un nuevo asistente personal realmente no sabe dónde acudir. Además, la robotización del hogar, comentábamos antes, es muy importante, redunda en una mejora de la autonomía personal muy significativa, pero que hay que promover su conocimiento y además ayudar a su adquisición, ¿no? Subvencionar su adquisición. Además, es importante en las viviendas, si bien es el entorno más cercano a la persona y es lo que mejor está más adaptado, pues también hace falta que se tenga conocimiento de las ayudas y prestaciones para su adaptación. Además, y para ir finalizando, la accesibilidad de transporte es muy importante que las administraciones públicas conozcan en tiempo real qué barreras arquitectónicas hay en la calle para poder solucionarlas lo antes posible. Además, es necesario garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa de accesibilidad en transporte público y, con respecto a los eurotaxis, hemos sido testigos de una merma importante, ¿no? Sí, el estado es crítico, o sea, a los usuarios ante las dificultades que tienen de coger transporte público, que acaban llamando a aerotaxis, pues no van a por ellos, no pueden hacer uso de un servicio público. Entonces es necesario fomentar la disponibilidad de ese tipo de vehículos. Sí, bueno, en definitiva hablamos de todo un poco porque todo es autonomía personal, pero qué duda cabe que la materia concreta del estudio, que es la asistencia personal, aquella que también quiere potenciar la ley, pero que nadie se ocupa de ella porque ni el Ministerio ha regulado la figura a nivel laboral, ni tampoco hace mucho las distintas comunidades autónomas, entre ellas la Comunidad de Madrid. Hemos cogido esto de la Comunidad de Madrid, pero podría ser perfectamente extrapolable a muchos territorios, ¿no? Perfectamente, o sea, la realidad en los distintos territorios es, en algunos casos a lo mejor un poquito mejor, un poquito peor, pero vamos, es algo común a toda España. Me consta además también que has estado por otros lugares de España, has estado en el País Vasco, has estado en Andalucía, ¿no? Y ahí más o menos... Bueno, he estado a toda España, he estado entrevistando a personas y es que la realidad es la que es que muy poca gente conoce el recurso, muy poca gente puede optar a ello y además de ello hay una cuestión muy importante, es que los apoyos que se tienen no cubren ni de lejos la necesidad que hay. Entonces hay una vulnerabilidad económica importante porque tienen que hacer frente a más horas de apoyo con recursos personales. Bueno, yo para terminar lo que diría a los políticos es que hagan leyes, pero no con letra pequeña, sino que la veamos todos bien clarito, porque lo que no puede ser es que una persona, por estar cuidando a otra en el entorno familiar, perciba prestaciones de 180 euros. Creo que eso no alivia nada. Bueno, por cierto, ha habido agraciados por digamos, haber participado en este estudio y que se han llevado una entrada de cine, ¿no? Pues sí, porque, a ver, este estudio no hubiera sido posible si no hubiera sido por la colaboración de las propias personas con discapacidad, ¿no? Que han formado parte de los grupos de discusión, han formado parte de la encuesta y si quieres te digo, tenemos aquí a los 10 agraciados, mediante sorteo acaban de salir. Dale, venga. Mira, pues han ganado una entrada de cine, Marta de Diego, Rocío Fumanal, Laura Sánchez, José Luis Mora, Gonzalo Guirigonzarri, Clara Sánchez Rebato, Ángel Lozano, Rocío Granda, Gustavo Almeda y Alicia Peña. Los que nos estén escuchando, pues si nos escriben a ape@fama.org o vía WhatsApp al 634 57 4387, 634 57 4387, pues ahí nos ponen que se pongan en contacto con nosotros y les mandaremos las entradas y que lo disfruten. Pues enhorabuena a los premiados y enhorabuena desde luego, Sergio, por el excelente trabajo que se hace y por haber sacado este estudio adelante junto con IC Ingeniería. IC Ingeniería. Y que a por más, que datos tenemos muy poquitos, así que gracias de corazón. Gracias a ti. Hasta ahora. En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas.
Este espacio te lo ofrece FAMMA, la Federación de las Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid, porque la autonomía es poder. Bueno, pues seguimos contándoles cosas importantes, buenas, para que ustedes conozcan, para que les sirva de algo, y en esta ocasión pues vamos a hablar de úlceras por presión, pero vamos a hablar de una manera, bueno, pues muy sencillita para que todo el mundo lo entienda, y de productos muy interesantes que desde luego nos pueden ayudar muy fácilmente a llevar situaciones que a veces se nos complican. Vamos a hablar de Ulcebiolab, ¿no? Que es un producto dermatológico diseñado para tratar úlceras por presión, escaras de grado 1 y 2, que mejora su apariencia y acelerando desde luego su recuperación. Y para ello pues hemos tenido, bueno, pues el honor de tener aquí en nuestro estudio a Carlos Sidrach de Cardona Díaz, que es experto en dirección multinacional y biotecnología aplicada a la salud. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias, buenas tardes. Muy bien, bueno, encantado. Hay mucha gente que le preocupa las úlceras por presión. Es un tema, la verdad, que llama poderosamente la atención por el desconocimiento que genera y el alto grado de hospitalizaciones que a lo mejor no sé si podríamos evitar con productos de este tipo, ¿no? Esto es un producto que surge de la casualidad, como muchas veces en la investigación pasa. Nosotros somos un laboratorio de investigación científica en el que estamos investigando sobre productos naturales. Estamos trabajando con una nueva anestesia y empezamos a trabajar también en temas de senectud por los telómeros para personas mayores, etcétera. Cuando hacemos la presentación de este producto para la senescencia celular y todo esto a distintas residencias de ancianos, nos dicen que sí, que está muy bien, pero que unos problemas que tienen, porque le comenté que estábamos investigando sobre cicatrización también, que unos problemas que tienen son las úlceras de decúbito. Cuando una persona mayor que está ingresada a una residencia tiene una enfermedad, la residencia no es un hospital, la remiten al hospital. Por la edad que tienen y las patologías que tienen, suelen ser pacientes de larga duración, y me dicen, los hospitales curan, pero no cuidan. Sí cuidan, pero no en el concepto de cuidado de una residencia. Dice, 7 de cada 10 no vienen con úlceras de decúbito. Dejar de lado con lo que estáis y seguir con el tema de cicatrización. Entonces nos pusimos a trabajar sobre ello, estuvimos más de un año con investigación, y lo que estábamos buscando es que se tratara de remedios que fueran naturales, porque esta gente son personas, los que sufren úlceras de decúbito, pues que tienen o bien una lesión medular o son personas mayores, están polimedicados y están cargados de moléculas sintéticas. Entonces desarrollamos un producto que estuviera basado en elementos naturales. Hay un elemento con un poder cicatrizante muy fuerte, que es la centella asiática. De hecho, hay muchos productos que tienen centella asiática por su poder cicatrizante. Cuando se hace una extracción de la centella asiática, se extraen factores de crecimiento, que es lo que realmente hace la regeneración celular, y se extraen otra serie de cosas más, pero no solo factores de crecimiento. Nosotros lo que hemos logrado es, con otros laboratorios, partiendo de células madre de la centella asiática, que la extracción que produzcamos, que tengamos, sea solamente de factores de crecimiento. Es decir, que nuestro producto tiene un potencial de factor de crecimiento frente a todos los demás muy superior, con lo cual lo hace un producto mucho más eficiente. A eso le añadimos que está muy de moda el tema de la microbiota, del eje de microbiota intestino-cerebro, etcétera, etcétera. Mucha gente lo que no sabe es que la piel tiene su propia microbiota también, tiene sus microorganismos, una microbiota como pueda ser la del intestino, distinta a tal, pero... Sí. Y esa microbiota, como ser vivo y como microorganismo, se estresa. Entonces, igual que cuando tenemos una ansiedad, tomamos un ansiolítico para el cerebro, nosotros podemos evitar que se estrese la piel. Entonces, el otro componente que tenemos es la Turmeria Zen, que es un producto que actúa sobre el estrés de la microbiota de la piel, lo que hace que la penetración y la efectividad y la biodisponibilidad del producto sea muchísimo mayor. Y luego, por último, lo que es más importante, porque de nada vale que tengamos buenos productos y luego, lo podemos mejorar con distintas técnicas, hay una nueva técnica, que no es técnica, es algo natural, es un proceso biológico natural, que son los exosomas. El exosoma son los mecanismos de comunicación entre las células que van cargados de factores de crecimiento, proteínas, etcétera, etcétera, y que hace que las células actúen de forma coordinada para un fin determinado.
Entonces, nuestro producto va cargado de millones de exosomas. Por poner un ejemplo, es como si, con una especie de vejigas, es como si tuviéramos un camión vacío y decimos, lo vamos a cargar de factores de crecimiento, lo vamos a cargar de gambas y lo vamos a mandar a Valencia. Lo que hacemos con esto es que los principios activos lleguen a las células que realmente lo necesitan para tener una mayor efectividad y para que tengan una coordinación, en este caso, para lo que es la regeneración. ¿De qué tipo de producto estamos hablando? ¿De una crema, de un parche? Estamos hablando de una crema. Eso es una crema, además es una crema que se pone en muy poca cantidad y tiene mucho efecto. Se hicieron los estudios primero en lo que se llama química computacional, que es el primer paso que se hace hoy en día en la industria. Luego hicimos los estudios in vitro y a continuación se hicieron los estudios in vivo. Hicimos estudios en varias residencias de ancianos con úlceras de grado 1 y grado 2. Grado 3, lógicamente, ya entramos en un estadio que no es tal. Y el resultado fue impresionante. O sea, personas que llevaban 2 meses tratándose la úlcera, en 11 días se había eliminado. Entonces, pues esto sirve para evitar, primero para curar lo que ya existe y para evitar que vaya más. Luego, también lo estamos empleando con personas enfermas de cáncer que están sometidos a radioterapia. Tenemos evidencias fotográficas de pacientes tratados con radioterapia que los oncólogos decían que no habían visto algo igual. Claro. En cuanto a poder cicatrización en esto. Es algo totalmente novedoso. Entiendo evidentemente si es de grado 1 o de grado 2 que depende un poco del estado de situación de la úlcera, ¿no? Y de su grado de afección que tenga, pero ¿regenera la piel de tal manera que la vuelve una callosidad y la protege a futuro o no? No una callosidad. A ver, cuando tú reparas una úlcera, la úlcera se repara, pero la piel queda especialmente sensibilizada. Una vez que está curada, hay que seguir tratando para que la piel vuelva a su estado normal con respecto al resto de la piel. Porque claro, en la residencia de ancianos es relativamente sencillo. Son personas que puntualmente, por una circunstancia, le ha salido una úlcera. Nosotros estamos colaborando con la Fundación de Lesionados Medulares y claro, son personas que están toda su vida van a estar en esto y el riesgo de úlceras y la dificultad para los cambios posturales, etcétera, pues es más complicado. Dimos una conferencia en la fundación y intervinieron varios testimonios de personas que habían utilizado y que estaban sorprendidos con el resultado. ¿Y qué papel jugó la biotecnología en este proyecto? Más que biotecnología, porque, a ver, la tecnología del exosoma no es una tecnología que sea algo forzado, que se ha inventado, que se ha hecho, no, es un proceso natural, es algo que ya existe en la naturaleza, es aprovecharnos. ¿Se le puede llamar biotecnología? Sí, yo biotecnología lo veo algo más artificial, algo más provocado. Esto es algo que realmente estamos aprovechando, algo que el organismo tiene, que se ha descubierto que es lo que realmente funciona en tal, y es lo que se está llevando la tendencia ahora a las terapias con exosomas, incluso la belleza también. Claro, evidentemente, cuando alguien tiene una situación de estas características y se echa la crema lo cura, pero si no hay presión, evidentemente, si no continúa la presión. Hombre, eso es obvio. O sea, nosotros podemos tomar un analgésico para el dolor de cabeza, pues claro, si vamos pegando martillazos, la cabeza va a doler. No, pero lo digo porque hay gente que a lo mejor puede pensar que a lo mejor con esa crema, pues que ya está todo resuelto, y no hay que tener mucho cuidado también. Hay que tener higiene, hay que tener hidratación, hay que tener cambios posturales, hay que tener... Claro. En las úlceras de cúbito, ¿cuáles son las zonas más peligrosas? Podríamos decir. Todas las zonas son peligrosas porque la úlcera de cúbito que degenera va a aumentar riesgo de infecciones, va a dar de necrosis, yo he visto úlceras que han llegado al hueso, nunca pensé que se podía llegar a esto. Entonces, el querer decir que algo es más peligroso que otra cosa, es como decir que una serpiente más venenosa que otra. O sea, es que al final, o sea, es peligroso y hay que ser consciente de que la úlcera de cúbito hay que tratarla, sea donde sea, para evitar que vaya más, sobre todo por riesgo de infecciones, de necrosis y sobre todo de que perdure en el tiempo y sea crónica. ¿Y dónde puede la gente dirigirse para comprar este producto? Pues mira, en este momento tenemos un acuerdo con la Fundación de Lesionados Medulares. El producto nuestro es un producto de 50 centímetros cúbicos y para ellos hemos hecho un producto de 100 centímetros cúbicos para que a través de la fundación y colaborar con ellos se puedan hacer. Eso es un convenio especial que es con ellos y que se deba respetar,
pero lo que es la venta normal la estamos haciendo por internet y estamos empezando ahora con farmacia. Es un producto que acaba de salir hace mes y pico al mercado. Entonces en internet, en la página de Dermoglobalia, dermoglobalia.es, es la página de compra para hacer la pasarela. Bueno, si le mandamos desde el programa también, ¿no? Le hacemos. ¿Perdón? Si les mandamos desde el programa le hacemos un descuento también. Sí, sin ningún problema. Pues ya saben, aquellas personas que estén interesadas, decir que han oído este programa y que quieren comprar el producto. Pues es muy sencillo. En la página web hay un cajetín que es un código de descuento, perdón. Si ponen Intereconomía, los gastos de envío van a ser gratuitos. Sin palos en las ruedas, Radio Intereconomía, y el producto sale un poco más barato con la misma eficacia. Pues Carlos Idrach, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer que vaya bien ese producto porque nos irá bien a todos y volveremos a vernos y sacan más productos buenos. Perfecto. O sea que gracias por todo. De corazón. Muchísimas gracias. Hasta luego. Este espacio te lo ha ofrecido FAMMA, la Federación de las Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid, porque la autonomía es poder. Bueno, y pasamos a otro tema que es de reciente actualidad y que además está en la boca de muchas personas que pretenden perder rápidamente lo que ganaron de manera constante en la vida, que son unos kilitos de más. Miren, en los últimos años una palabra pues ha cambiado muchos titulares, redes sociales y hasta conversaciones cotidianas, el Ozempic. Una fórmula maravillosa, supuestamente para perder peso, pero que nos van a contar cosas curiosas de este fármaco, si podríamos decirlo de alguna manera. Lo que se comenzó como un tratamiento para la diabetes tipo 2 ha pasado a convertirse en un fenómeno mundial por su capacidad para ayudar a perder peso de forma muy rápida. Pero, ¿qué hay realmente detrás de esta inyección milagrosa? ¿Es tan eficaz y segura como parece? ¿Qué riesgos esconde? ¿Hay evidencia científica? Hablan del rebote del día después. Hoy en los misterios del Ozempic exploramos la ciencia y los mitos de los usos médicos en este sentido, y para ello pues hemos invitado al estudio a IMEO, que es Ana Andrea Marqués, quien, nutricionista ella, nos va a contar pues muchas cosas relacionadas con este producto. Muy buenas, ¿qué tal, Andrea? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, buenas tardes. Gracias por venir. Gracias. Oye, sería muy interesante que nos contaras cosas que nos puedan aclarar ciertas dudas que se generan, sobre todo con un producto que no lleva mucho tiempo en el mercado, que no tenemos, muchos años de comparación de años atrás de lo que ha podido pasar a día de tantos años, y qué efectos en la salud puede provocar esto. Fenomenal. Pues bueno, como bien decías, es un fármaco, lo has dicho muy bien, es un fármaco inyectable. Originariamente se crea para tratar la diabetes tipo 2 sobre todo, y bueno, tiene 3 dosis que serían 0,5, 1 y 2 miligramos, que son las dosificaciones que se van a utilizar inicialmente en los pacientes diabéticos antes de que se empiece a utilizar de forma más general. Ozempic es un fármaco que es análogo de GLP-1. GLP-1 es un péptido, que es simplemente como una parte pequeñita de las proteínas, por decirlo así sencillamente, y lo que ayuda es a controlar los niveles de insulina en sangre, o sea, a favorecer que se produzca esta liberación de insulina postprandial cuando acabamos de comer a nivel intestinal, y a regular de esa manera la glucosa. Eso es lo que hace el GLP-1 normalmente en nuestro cuerpo, y es lo que trata de imitar Ozempic con su analogía. Con lo cual el efecto va a ser efectivamente ese, intentar controlar nuestros niveles de glucosa en sangre una vez hemos comido y ayudar a la secreción de insulina por parte de nuestro páncreas. Por tanto, estaría totalmente indicado en pacientes diabéticos tipo 2, siempre con la recomendación de que hagan dieta y, si puede ser ejercicio, pues también. Claro, ahí iremos después, sí. Claro, pero bueno, es cierto que en este tipo de pacientes estaría totalmente indicado para ayudarles a este control de la glucosa y a favorecer su producción de insulina, que es uno de los problemas que tienen estos pacientes, que su páncreas no libera la insulina necesaria en el postprandial después de las comidas para metabolizar la glucosa. Entonces ahí estaría totalmente justificado. Además, es cierto que en los pacientes diabéticos observamos problemas sobre todo cardiovasculares y renales a largo plazo,
La diabetes, uno de los problemas que tiene es que altera mucho los vasos sanguíneos, tanto venas como arterias, y entonces pues suelen surgir muchos problemas cardiovasculares derivados de problemas de coagulación, que pueden derivar en infartos, en ictus, pues en este tipo de cosas, y también muchos problemas renales también derivados pues eso, del propio deterioro de los vasos sanguíneos que se genera en la propia diabetes y que al final acaban afectando el riñón y hacen que haya un mal filtrado glomerular y por tanto al final una insuficiencia renal. Entonces, como decíamos, en estos pacientes pues está totalmente justificado su uso. El problema empieza a venir cuando, sobre todo en Estados Unidos y luego ya por imitación en el resto del mundo, pues se empieza a utilizar en pacientes que no tienen todavía esta diabetes tipo 2. Algunos sí que comienzan a tener resistencia a la insulina y otros pues ni siquiera y simplemente previo pago del importe que cuesta el fármaco, pues empiezan a utilizarlo simplemente para perder peso. Muchas veces sin estar acompañado de esta dieta y de ejercicio que comentábamos al principio que sería importante realizar. Así que bueno, como bien comentabas, el problema es que lleva poco tiempo, con lo cual no tenemos estudios a largo plazo que nos permitan ver un poco qué efectos va a tener. A ver, es cierto que esto en medicina pasa, porque al final es así, ¿no? Estamos hablando de ciencia y la ciencia es experimental y muchas veces pues tenemos un fármaco, tenemos una cirugía de la que empezamos a hacerla y al principio pues no sabemos qué va a pasar. Y esto es en medicina es bastante normal, pero bueno, es cierto que ahora ya sí que se empieza a ver, sobre todo en estos pacientes en los que podríamos decir que su uso no está tan justificado, pues que empiezan a surgir problemas. Se ha relacionado con carcinomas medulares de tiroides en personas que se lo han inyectado sin tener diabetes tipo 2. Se ha relacionado también con problemas a nivel óptico por alteraciones en los capilares de los vasos sanguíneos de la zona del ojo. Se ha relacionado también con problemas cardiovasculares en pacientes que no tenían esta diabetes. Y sobre todo ha producido, es cierto que el efecto secundario más frecuente, sin irnos a las cosas más graves, al final pues son efectos gastrointestinales, diarreas, vómitos, pérdida del apetito sobre todo, que es el motivo por lo que a la gente que quiere perder peso le suele gustar, y pérdida también de la sensación de sed. Esto ha ocasionado casos graves de hipoglucemias severas, al final en pacientes que han dejado de comer y prácticamente de beber durante el tiempo que se lo inyectaban, y ha producido casos graves de hipoglucemias severas, desmayos e incluso shocks por estas causas. Entonces, bueno, sí que creemos que empieza a necesitar un pequeño control el fármaco y ver un poquito pues quién se lo inyecta y quién no. Creo que en España ya se está haciendo un poquito, pero bueno, es importante. ¿Y no es una manera de forzar la naturaleza o ir contra natura y generar a lo mejor una enfermedad que no tenías? Sí, desde mi punto de vista claramente sí, porque además nuestro cuerpo es sabio y nuestro metabolismo está perfectamente visto que tiene memoria. Una de las causas de que muchas veces no respondamos a ciertos tratamientos es todas las veces anteriores que los hemos hecho, bien sean esos o tratamientos más fuertes. Entonces, al final, cuando no tenemos un problema pancreático, no tenemos un problema de liberación de insulina y le estamos metiendo a nuestro cuerpo un fármaco que nos ayuda a estimularla o a liberarla, pues al final estamos haciéndolo un poco vago, por decirlo así, de una manera sencilla, y cuando quitemos ese fármaco seguramente va a haber una mayor resistencia, o sea que al final eso seguro. Porque Ozempic lo que hace es quitarte el apetito, para entendernos. Sí, de forma a nivel sistemático de lo que al paciente le interesa, te quita bruscamente el apetito. Al tener los niveles de glucosa estables y los niveles de insulina estables, pues baja mucho la sensación de hambre y entonces te quita el apetito. Y en ese periodo de tiempo, que debe ser de cuánto tiempo máximo tomar esta medicación, en el caso de que uno se decida hacer esto. A ver, esto siempre tiene que estar guiado por el endocrino, pero bueno, al final pues se suele tomar en temporadas que pueden ir desde 3 a 6 meses aproximadamente, dependiendo de la dosis y del avance de la dosis que lleves. Al final también no debemos olvidar que es un tratamiento relacionado con una dosis, entonces al haber una dosis máxima siempre va a llegar un momento que vamos a tocar el límite y ya no vamos a poder utilizarlo más. Claro, evidentemente si esto es un producto que no se utiliza ya para toda la vida, algún momento lo tendremos que dejar. Exactamente. Y también hablan de un efecto rebote, que al final empiezas a engordar. Efectivamente. A ver, el efecto rebote a nivel metabólico y nutricional, que es lo que a nosotros nos compete, o por lo menos a mí que me dedico a este mundo de la obesidad y del sobrepeso, al final viene de que normalmente cuando no hay un acompañamiento dietético y de ejercicio, el paciente va a perder peso de forma global. O sea, no va a perder solo grasa, sino que también va a perder músculo, sobre todo cuando no come bien y lo que hace es dejar de comer. Pues al final no ingiere proteínas y va a perder masa muscular. Entonces, al final, cuando yo pierdo peso de esa manera, enseguida, en cuanto que deje el tratamiento, lo voy a recuperar y muchas veces por encima de lo que había logrado perder, porque al final pues hay un descontrol total del metabolismo y en cuanto que volvemos a comer y ya no nos estamos pinchando el fármaco, pues el cuerpo absorbe todo lo que no le hemos dado. Al final al cuerpo, si le das mucho de comer, comes cada vez más
y si le das menos, cada vez comes menos. Efectivamente. Pues es un poco la manera inteligente de hacer las cosas, ¿no? Tardas un poquito más, pero es más natural, y yo creo que eso puede continuar en el tiempo, ¿no? Porque al final el cuerpo se va adaptando a eso, ¿no? Exactamente, o sea, nuestro cuerpo es muy sabio, como se suele decir, y el metabolismo también es muy adaptativo, con lo cual al final cuando hacemos las cosas de manera progresiva, pues siempre vamos a obtener mejor resultado y vamos a conseguir mantenerlo en el tiempo. Cuando metemos cambios bruscos sin mucho sentido, pues al final luego suelen tener consecuencias. Pues Andrea Marqués, gracias por estar aquí, del Instituto Médico Europeo de la Obesidad. Gracias por pues aclararnos muchas cosas que intuíamos, pero que es bueno que lo digamos, porque al final lo que es obvio, por ser obvio, puede ser un problema cuando la gente no lo entiende. Totalmente. Así que muchísimas gracias. Gracias. Y seguiremos en contacto. Gracias. Gracias. ¿Lista para lucir una piel radiante esta primavera? Con la máscara de luces LED FAQ 202 de Foreo, combate manchas solares y signos de la edad desde tu casa. Gracias a su tecnología de infrarrojo cercano y 7 tipos de luz LED, reduce arrugas en un 32% en solo 2 semanas y mejora la calidad de la piel. Aprobado por la FDA y con estudios clínicos que avalan su eficacia. Descúbrela en foreo.com, El Corte Inglés y Amazon. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Pues qué bien que ahora vamos a hablar de esas cosas curiosas que pasan, cositas curiosas que pasan, que nos agradan el día, ¿verdad, Miriam Fernández? Hola, ¿cómo estás? Ya te veo con Javier? esa cara y te veo que me vas a contar alguna de esas de, en fin, ¿con faldas y a lo loco o...? Bueno, sin tacones y a lo loco. Ah, mira, ya sabía yo. Bueno, me he inventado yo mi propio título de peli claro que clásica. Porque una de las cosas que nos pasan, Javier, es que las mujeres con discapacidad a veces no podemos llevar tacones. Entonces, quiero contarte una anécdota que a mí me ocurrió y como ya sabes, pues vamos a intentar darle un poquito de contexto, ¿vale? Voy a ir directa al grano. Un día, de paseo por la Gran Vía, entre tiendas y muchedumbres, algo en un escaparate capta mi atención. Tanto, que me atrae cual calefactor eléctrico al mosquito más tonto de la manada que sigue su luz, aunque le lleve a morir a la parrilla vuelta y vuelta. Giro la mirada y lo primero que veo es un color rojo total passion. Sigo bajando la vista. Qué diseño, qué elegancia, qué zapatos con esa agujita de 88 centímetros que reposa delicadamente sobre un cojín de pana, porque eso es precisamente lo que yo voy a partir. Qué bonito. En ese momento, completamente ajena a las alarmas de mi razón, procedo a entrar en la tienda con los ojos más golosos que mi marido a la hora de la siesta. En mi cabeza unas voces. Te vas a romper los dientes, vas a acabar más coja de lo que estás. Ve contratando el pack de tu entierro. Erro, porque esto va con eco, pero a mí me da igual. Porque mi ego va antes que mi eco y pienso... Hoy me voy a sentir elegante aunque me pese y sé que va a pesar, pero ya habrá tiempo de soldar la tibia, el peroné, incluso el cráneo si hace falta. Una vez dentro de la tienda, mi actitud es la de una ricachona que va limpiándose la cara con billetes cuando hay moco, aunque en mi cartera solo haya un vale del Primark y la tarjeta que acredita mi 65% de taras. Venga, Miriam, ya lo tienes, el objetivo está cerca, solo hay que esquivar a esas dos primas centenarias que se tiran de los pelos por las últimas alpargatas. Ahí están. Miro los tacones. Ellos me miran. Nos reconocemos. Un ventilador imaginario despliega mi melena. Soy una leona, la reina de la selva. Entonces, una dependienta rompe la magia al mirarme como si fuera su tía la de Ponferrada y me suelta: ¿puedo ayudarte? A lo que yo respondo:
Busco emociones fuertes. Me vas a traer ese artefacto del 37. Con una mezcla de incredulidad y compasión, ella vuelve con la artillería. Yo me acomodo en el banco para quitarme la bota ortopédica mientras la cámara de seguridad retransmite la hazaña en streaming. Con dificultad, por fin sale la dichosa bota y me pongo el primer tacón. Milagro. Entra. Se acojona la Cenicienta. El segundo se niega, se revuelve como un gremlin en su bautizo, pero yo insisto, y después de un forcejeo greco-romano logro encajarlo. Se acojona la Cenicienta once again. Ahí estoy yo con 2 cuchillos jamoneros clavados en el empeine, con una mezcla de orgullo y terror. Doy el primer paso con los tacones. No camino, levito, me tambaleo. Ya no me siento la reina de la selva, sino un calzoncillo en la centrifugadora. El pie izquierdo intenta ir al norte y el derecho al Comité Paralímpico Español. La Choni del fondo se hace notar. Esa pava se ha escapado del circo. Y yo le contesto, ¿y tú de dónde? ¿De la trena? La Vane se me encara mascando chicle y yo me encaro más porque esos 80 centímetros dan un miedo que te cagas. ¿Pa' qué te calzas eso? Pregunta. Digo, lo que te voy a calzar es un par de mecos como me sigas calentando, contesto. Porque cuando a mí me posee la rabia, Javier, a Choni no me gana nadie. Sí, sí. La Vane se retira temblando y llega a la prueba final, la vuelta al espejo. Hago un giro tan lento que hasta el sol cambia de posición. Y justo cuando intento sonreír con glamour, me falla el equilibrio. Me agarra el pánico, un perchero, y para mi sorpresa la Vane, y me dice que te matas, choche, te digo, lo he hecho aposta, apretando los dientes como si mascara tornillos, ¿no? Y resignada, me quito los zapatos y me despido de ellos y de mis sueños. Bueno, la realidad es que me los arranca la Vane y sale corriendo sin pagar, pero eso ya es otra historia. Entonces, las primas centenarias se acercan a mí con intención de regalarme las últimas alpargatas, pero yo, señoras, señores, tampoco puedo llevar alpargatas. Así que se lo agradezco de todo corazón y camino hacia mi destino final, que son las pantuflas en rebajas. Pero ¿sabéis qué? Que con el tiempo aprendí que no llevar tacones solo da beneficios, porque mientras otras invierten en plantillas de gel y tiritas, mi calzado no duele, no traiciona, permite que baile toda la noche sin que me ardan los juanetes y, por supuesto, también estás más cerca del suelo que cuando llega la caída. Pues hombre, Javier, eso siempre se agradece. Sí, ¿y quién puede decir eso con un 12 de aguja, Hombre, nadie, amigos, nadie. Solamente Miriam Fernández, a quien le pasan cosas curiosas. Total, ¿y tú has hecho alguna locura de esas el día que te sientes así como coquetón? Bueno, yo me puse en la boda de un primo mío unos zapatos muy bonitos que me salieron unas úlceras en los talones que no veas, así que desde entonces después me los estuve curando durante mucho tiempo. Mejor deportivas, Mejor ¿verdad? Deportivas, sí. Eso yo lo aprendí con 15 años. Flexibles, Totalmente, o sea que... porque eso, mientras mis amigas estaban ahí en discotecas y les dolían los pies enseguida, yo era la que podía bailar hasta el final y dije, mira... Me pusieron en la tierra. Eso es. En resumen, antes muerta que sin silla. Eso es. Total. Bueno, nos vamos a la siguiente fase. Vámonos. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. Bueno, y la siguiente fase o la tercera dimensión, porque hemos estado hablando de la muerte y nos íbamos a otra dimensión, es donde estamos ahora, que es con Cristian. ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. ¿Qué nos cuentas? Bueno, la verdad es que, en el día de hoy tenemos que hablar de algo lógicamente legal, pero también lógicamente, pues manifestar nuestra total, rechazo y repulsa a las palabras que han salido esta semana, que han salido en prensa, que es del obispo emérito de Alcalá de Henares, Juan Antonio Rigpla, la cual que condenamos las palabras que en la homilía que tuvo esta semana ha comentado. Y nada, Javier, lo único que comentar que, aparte de que la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, que está integrada dentro del Ministerio de Derechos Sociales, ha enviado un escrito a la Fiscalía que solicita que se abran diligencias pertinentes sobre este discurso público que es inaceptable hoy en día, comentar que, que incluso estas palabras, este tipo de discursos pueden incurrir en un delito que está regulado dentro de
nuestro Código Penal, en concreto en el artículo 510.2. Entonces, bueno, pues quienes produzcan este tipo de manifestaciones en contra de, digamos, manifestar un delito de discriminación, de odio o de hostilidad contra digamos, una determinada clase, que es el colectivo de las personas con discapacidad, pues pueden llegar a tener hasta penas de prisión de 1 a 4 años y una multa por todo este tipo de afirmaciones que, bueno, pues que pueden vejar y que han molestado mucho a todo el colectivo de la discapacidad. Pues entonces, Javier, queríamos lógicamente sumarnos a todo el colectivo que ha, digamos, repudiado todas estas palabras y manifestar pues esa posibilidad. Así es, yo creo que no representa mucho a Dios en la tierra, pero allá con su paz se lo componga, y que lo único sí que pida disculpas, pero bueno, allá él. Vale, bueno, y Javier, pues con esto vamos a cerrar el día de hoy, que me comentan por el pinganillo que nos quedamos sin tiempo. ¿Que nos echan? Así que para la semana que viene ya me guardo lo siguiente. Pues nada, atentos al siguiente programa porque trae cosas súper interesantes. Bueno, nos vamos, que lo pasen bien, que sean felices. 24-7-365. Hasta luego, un beso a todos. Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.